Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a seguir repasando la diferencia entre los paralelos y los meridianos. Los objetivos que tenemos para esta corta clase es, en primer lugar, explicar qué son los ángulos y por qué se usan en cartografía. Segundo, entender el punto del ecuador y los polos como referencia en mapas. Tercero, entender el concepto paralelo. Cuarto, entender el concepto meridiano. Quinto, entender el concepto latitud y para qué sirve. Sexto, determinar la relación entre la latitud y los paralelos. Y por último, entender el concepto longitud y su relación con los meridianos. Empecemos explicando qué son los ángulos y por qué se usan en cartografía. Bueno, de manera simple, un ángulo es cada una de las medidas o puntos que forman una circunferencia o círculo. Aquí podemos ver este círculo. Todo círculo, para ponerlo de una manera sencilla, todo círculo está dividido en 360 partes. 360 partes que vienen siendo los llamados 360 grados. O sea que cada parte de este círculo es un grado hasta completar 360 grados. Entonces, cuando nosotros dividimos ese círculo en 360 grados, ahí se forman lo que se llaman ángulos. Si por ejemplo yo divido este círculo a la mitad de 360 son 180. 180 de cada lado. Si sigo dividiendo el círculo de manera vertical, me voy a dar cuenta que esta área aquí mide 90 grados. Estos grados en matemáticas se miden con lo que se llama transportador. Pero para fines de esta clase, para fines prácticos, saber que una circunferencia o círculo está dividida en 360 partes y a esas partes se les llama grados. Entonces, en cartografía, estos conocimientos se utilizan para hablar sobre la Tierra, ya que la Tierra relativamente tiene la forma de una esfera, aunque es un poquito achatada en los polos, pero se utiliza esto para dar coordenadas sobre la ubicación de elementos en determinados lugares. Entonces vemos ya lo que es un ángulo. Eh, para simplificar y entender algunas cosas, en matemática ustedes le van a explicar que un ángulo está formado por dos rectas semirrectas. Entonces, aquí tenemos dos rectas que se encuentran y lo que forma el ángulo es esto. Ese arco que se forma ahí es una parte de un círculo, eso es lo que se le llama ángulo. A esa parte roja ahí, eso es el ángulo. Entonces, si se mide bien ese ángulo, ustedes se van a dar cuenta que eso mide 90 grados. Y así sucesivamente. Entonces, cuando estemos hablando de la Tierra, cuando mencionemos 360 grados, por ejemplo, si nosotros pensamos que ese círculo es la Tierra, aquí tenemos arriba el norte, el sur, el este y el oeste. Esto nos va a servir próximamente. Entonces, a manera de repaso, tenemos el círculo y si pensamos en el círculo como la Tierra, estará dividido en 360 partes que vendrán siendo los 360 grados. Y esos grados nos sirven para determinar
con un transportador cuán alejado o cuán cerca está cierto elemento del punto central de la Tierra, que es el ecuador. Este punto central de la Tierra divide a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Todas estas líneas que se van formando así imaginarias son lo que se llaman los paralelos. Paralelos. Entonces los paralelos nos dicen cuán al norte o cuán al sur está un elemento en relación con el punto central de la Tierra, que viene siendo el ecuador. Entonces, estos paralelos hacia el norte, tenemos que todo esto desde lo rojo hacia el norte son 90 grados. Siempre se miden en base a 90 grados norte o 90 grados sur. Si van para arriba, si desde el punto medio hacia arriba al norte tiene un valor positivo, y si del punto medio hacia el sur tiene un valor negativo. Muy bien, seguimos. Entonces vemos aquí el siguiente objetivo: entender el punto del ecuador y los polos como referencia de los mapas. Tenemos el ecuador, como les dije, que es la línea central que divide al planeta en dos hemisferios, que serían el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y también tenemos otra referencia, que son los polos: polo norte y el polo sur. Y aquí podemos ver que dice paralelos. Otra vez estamos hablando de las distancias desde el Ecuador, hacia el norte o hacia el sur. Esos son los paralelos. Entonces, seguimos hablando un poquito de los paralelos y ya vemos este ejemplo. Los paralelos sirven para medir la latitud. ¿Y qué es la latitud? La latitud es solamente medir cuán al norte o cuán al sur, cuán al norte o cuánto al sur de la Tierra está cierto elemento, está cierto territorio. Entonces, cada vez que hablemos de latitud, nos vamos a estar refiriendo también a paralelos. Latitud sirve para medir cuán al norte o cuán al sur. Entonces aquí podemos ver aquí el punto central de la Tierra, el Ecuador, cuán alejado al norte, si siguen esas líneas, cuán alejado al norte, cuán alejado al norte o cuán alejado al sur está cierto elemento de la Tierra. Y esos son los paralelos. Vuelvo y recalco que son esas líneas que van hacia arriba, acostadas, que van formando una especie de círculo en el contorno de la Tierra, y es para indicar cuán al norte o cuán al sur está un elemento de la Tierra. Entonces tenemos otro concepto, que es el meridiano. De ya, para fines de entender más rápido, el meridiano, si nosotros tenemos un círculo, el meridiano lo que hace es que, en vez de dividir la Tierra por el centro, lo divide desde los polos. Y hay un punto central que nosotros estamos hablando, que divide la Tierra en dos, pero de manera vertical, que está en Inglaterra, en una ciudad que se llama Greenwich, donde hay un observatorio que es el punto que se toma de referencia para medirlo en dos. Los meridianos básicamente sirven para dividir a la Tierra, ya no en norte y sur, sino en este u oeste. Para eso que sirven los meridianos, para
para decirnos cuán alejado está un elemento de la Tierra hacia el este o hacia el oeste. Entonces los meridianos, ustedes se acuerdan que los paralelos miden 90 grados, pero los meridianos, eh, sabiendo que los meridianos son estas divisiones que se van haciendo así, de manera vertical, que van formando, si le dan una vuelta a la Tierra, un círculo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos se toma el punto central como referencia y esto se mide en 180 grados. 180 positivo al este y 180 grados negativo al oeste. Es lo que estábamos hablando desde el círculo la otra vez. Entonces aquí tenemos el ejemplo, eje polar, meridiano, miren cómo pasan las líneas. Pasan las líneas por los ejes de la Tierra. Entonces cada una de esas líneas que va dando vuelta es un meridiano. Y es para medir, miren cómo dice aquí, este, la parte azul, el este, la parte amarilla, el oeste. Cuán alejado está un elemento al este o al oeste, tomando como referencia el eje polar, el eje o el centro de la Tierra, que está básicamente lo que dijimos, un meridiano llamado Greenwich, un punto central de la Tierra. Entonces, meridiano es para indicar cuán alejado está un elemento de la Tierra al este o al oeste. Muy bien, eso, y los meridianos lo que miden es la longitud. Y cuando hablamos de longitud, estamos queriendo decir cuán largo. Tenemos aquí el meridiano, entonces la longitud, cuán alejado, cuán alejada en distancia está un elemento hacia el este o hacia el oeste. ¿Ven? Para eso es que sirven los meridianos y se utilizan de la mano con los paralelos porque necesitamos dos ubicaciones que son la longitud, el largo que lo dan los meridianos, si es este o oeste, y después para saber norte o sur con los paralelos. Entender el concepto de latitud y para qué sirve. Ya nosotros habíamos hablado que la latitud lo que sirve es para medir cuán al norte o cuán al sur está un elemento de la Tierra. Y la latitud se mide gracias a las rayas o las líneas horizontales acostadas que son los paralelos. Ya hablamos de eso, la relación entre los paralelos. Y también hablamos del meridiano, entonces, que los meridianos, estábamos diciendo, que dividen a la Tierra en este u oeste y sirven para medir la longitud, la distancia que hay desde un punto, si está retirado al este o al oeste, tomando como referencia el punto central en base al hemisferio central de la Tierra, el polo central de la Tierra, que es el de Greenwich. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. ¿Se acuerdan cuántos grados tiene una circunferencia? ¿Cuántos grados dijimos que tiene un círculo? 360 grados. 2. ¿Cuál es la línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra y divide al planeta Tierra en dos mitades, que son el norte, hemisferio norte, y el sur, hemisferio sur? ¿Cómo se llama esa línea? La línea del Ecuador. La sirve para medir cuán al norte o al sur está un territorio en el mapa. La latitud. La latitud. La sirve para indicar si un elemento o territorio está al este o al oeste en el mapa. La longitud. Longitud. La latitud se mide con los
La latitud se mide con los paralelos. Y la longitud se mide con los meridianos. Hasta aquí esta corta introducción.